Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que un hombre de Dios tiene que predicar en este tiempo? Mira, primer punto, el apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio, Sí. sino que hay algunos que quieren pervertir y distorsionar el evangelio de Cristo. Es como tú dices, el evangelio de Cristo es la sana doctrina, la sana enseñanza. Está basado en Cristo mismo. ¿Cuál es el verdadero evangelio que se debe predicar hoy en día? Cristo. Cristo debe ser el mensaje. Yo como predicador, mi vida no es el mensaje. Wow. Yo no soy el mensaje. Yo soy el mensajero. Así es. El mensaje tiene que radicar en Cristo. Notemos al evangelista Felipe, según el libro de los Hechos, capítulo 21, habla del evangelista Felipe. Y este mismo llegó a Samaria, según el capítulo 8 de Hechos, y dice que le predicaba a Cristo. O sea, esta audiencia que está delante de él no se predicó a él mismo, él le presentaba a Cristo. Amén. Cristo es la libertad a los cautivos. Cristo es vida a los que están muertos. Cristo es el camino a la salvación a los que están perdidos. Cristo es la luz que alumbra a los que están en tinieblas. O sea, nuestro Señor Jesucristo abarca todos los ámbitos, todo el espacio. No hay un mejor predicador que aquel que predique a Cristo. Dios les bendiga en este hermoso tiempo. Bienvenido a nuestra plataforma Joven de Cristo, un contenido sobrenatural donde Dios se mueve en gran manera. Y hay una palabra de impacto para aquellas personas que vean cada video que he subido a esta plataforma. Quien le habla es su hermana Giselle de los Santos y no me encuentro sola. Estoy acompañada de un gran hombre de Dios. Él se va a estar presentando. Amén, manita Giselle. Dios bendiga ese pueblo bello y fiel en el Señor, que como siempre sintoniza este humilde canal y sé que de mucho provecho para ellos y de mucha bendición también para nosotros. Es un beneplácito este momento junto de ti, manita. Amén, amén. Para mí de verdad que es una honra estar aquí y más con un gran hombre de Dios como Aaron Polanco, que admiro y respeto mucho, un gran hombre de Dios. Igual. Manita, cuéntame. Amén, manito, dime, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema muy interesante y muy necesario para los días de hoy. Amén, amén, cuéntame. Característica de un predicador eficiente. Aleluya, escuche esto está sobrenatural. Hoy vamos a escuchar cuáles son las características de un predicador eficiente. Sí, mira, la Biblia dice en el libro de Isaías 52, versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buena nueva, de los que anuncian la paz, de los que anuncian la salvación de Sión. Cuando hablamos de la buena nueva, es buena noticia, buena información, alguien que está comunicando algo agradable, algo que brinde esperanza. Así es. Cabe destacar que nosotros como iglesia, y especialmente como ministro, fuimos llamados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, manita Giselle, nadie puede predicar un mejor evangelio que el que está en la Biblia. Así es. Pero sí hay otros que pueden predicar mejor ese evangelio. Así es. Y son aquellos que han sido llamados por Dios y que le han dado carácter y le han dedicado tiempo al aprendizaje de la palabra del Señor y pasar tiempo con Dios. Amén, amén. Y de verdad que el evangelio donde es llevado de parte del Señor cambia personas y transforma la vida de los delincuentes, de la prostituta, de aquellos que están en el error. Recuerda que la Biblia dice que nosotros cuando estábamos muertos en vuestro delito y pecado, Cristo murió en una cruz por nosotros los pecadores, y tenemos que saber que lo que Cristo trajo a la tierra fue el evangelio de salvación. Sí, sí. Acuérdate que ya existía lo que había la secta de los fariseos, habían otras iglesias. Cuando Cristo ya viene, ya existía hasta la iglesia católica, pero cuando Cristo viene trae el evangelio de salvación. Dios. Por eso es que dice la Biblia que el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios para todo aquel que cree. Sí. De manera que podemos observar y ver, Aarón, que la única mano que tú ves que una prostituta sale transformada es por medio del evangelio de salvación. Sí. Podemos ver que donde llega el evangelio, en aquel lugar donde llega el evangelio del Señor, ocurren señales, ocurren milagros, y la gente que está confundida o extraviada en un Sí. camino que no es el que lleva al cielo, vemos que el evangelio lo saca de ahí y lo lleva a la verdad. Claro, claro, porque como tú dices, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Excelente. Facultad para alcanzar a aquellos que están perdidos. Nota algo, nosotros como predicadores de la palabra, cada día más tenemos que prepararnos. Así es. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo diciendo que es bueno que estemos preparados para toda buena obra. Pero ¿cuáles son esas preparaciones? Wow. Es una preparación espiritual.
ese hombre y esa mujer que es llamado a predicar el Evangelio tiene que vivir una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Así es. Para así tener dirección por el Espíritu Santo. Tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Así es. Vemos a Hechos 13, donde dice que la iglesia de Antioquía, allí los líderes y los profetas estaban en ayuno y en oración. Entonces vino el Espíritu Santo y le habló a ellos, diciéndole: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual le llamaron. A mí me llama la atención que antes del Espíritu Santo hablarle, ellos tuvieron que entrar a un propósito de consagración. Wow, muy fuerte. Una de las razones por las cuales no se esté escuchando la voz de Dios es por la falta de consagración. Así es. El Espíritu Santo apartó a Pablo, pero vemos a un Pablo que primeramente fue llevado al desierto, fue formado y luego vino para ejercer lo que se llaman los 3 viajes misioneros. Así es. Pero Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Un verdadero predicador eficiente se caracteriza por ser conocedor de las Sagradas Escrituras. Wow, muy fuerte. Y también aportando algo que acabas de decir ahí, que me ha impactado mucho, es que el Evangelio es el Evangelio, como tú estabas diciendo. Podemos ver que estas palabras ya fueron reveladas, ¿verdad? Entonces podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo que estas palabras son aptas para instruir, para enseñar, para redarguir. Sí. Si tú te das cuenta, cuando hay un predicador que es direccionado por el Espíritu Santo, cuando va a un territorio y lleva la palabra de Dios, vemos que la gente que está mal comienza a reconocer que es un pecador, y es ahí cuando su corazón se vuelve a Dios. Sí. Dice: verdaderamente nosotros necesitamos convertirnos al Cristo que ese hombre está predicando. Pero estamos viviendo en un tiempo, Aarón, gloria al Señor, que yo te voy a hacer una pregunta ahora. Estamos viviendo en un tiempo que se está predicando un evangelio demasiado cómodo, un evangelio light, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin negación. Y Sí. tenemos que saber que el evangelio consiste en negación. Por eso Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Sí. De forma que podemos ver una generación que en este tiempo quiere vivir el evangelio como ellos quieren. Wow. Lo quieren acomodar a sus caprichos, lo quieren acomodar a sus emociones. Entonces el evangelio no es como muchos creen que es. El evangelio consiste en una negación. Claro. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que un hombre de Dios tiene que predicar en este tiempo? Mira, primer punto, el apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio, Sí. sino que hay algunos que quieren pervertir y distorsionar el evangelio de Cristo. Es como tú dices, el evangelio de Cristo es la sana doctrina, la sana enseñanza. Está basado en Cristo mismo. Así es. ¿Cuál es el verdadero evangelio que se debe predicar hoy en día? Cristo. Wow. Cristo debe ser el mensaje. Yo como predicador, mi vida no es el mensaje. Wow. Yo no soy el mensaje. Yo soy el mensajero. Así es. El mensaje tiene que radicar en Cristo. Notemos al evangelista Felipe, según el libro de los Hechos, capítulo 21, habla del evangelista Felipe. Y este mismo llegó a Samaria, según el capítulo 8 de Hechos, y dice que le predicaba a Cristo. O sea, esta audiencia que está delante de él no se predicó a él mismo, él le presentaba a Cristo. Amén. Cristo es la libertad a los cautivos. Sí. Cristo es vida a los que están muertos. Cristo es el camino a la salvación a los que están perdidos. Cristo es la luz que alumbra a los que están en tinieblas. O sea, nuestro Señor Jesucristo abarca todos los ámbitos, todo el espacio. No hay un mejor predicador que aquel que predique a Cristo. Wow, muy fuerte. Y es la crisis que estamos viviendo. Se están hablando de mucho misterio, de muchas cosas, pero no todos están centralizados en un mensaje cristocéntrico. Wow. ¿Por qué? Porque para predicar a Cristo requiere dedicarle tiempo a la palabra. Wow, muy fuerte. Requiere de pasar tiempo con Él, escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque a vosotros parece que en ella está en la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no todos quieren escudriñar. Aleluya. Escuche esto. Porque escudriñar, dice, requiere de tiempo. Y cuando tú investigas la palabra o el significado de dónde se deriva la palabra escudriñar que Cristo usa, dice que es tomado de un minero que está en una mina cavando para encontrar un tesoro. Sí. O sea, para poder encontrar este tesoro requiere de esfuerzo. Por lo tanto, la palabra requiere de esfuerzo, de tiempo, de entrega, Wow. de apartarse para Dios. Así es.
Y es que tenemos un tiempo de muchos afanes, de un sistema que está muy acelerado, pero no todo está escudriñando. Por lo tanto, están faltando predicadores genuinos que prediquen el santo evangelio. Wow, mira, conectando con eso que tú acabas de hablar, ¿tú no ves que estamos en un tiempo donde la gente habla más de su testimonio que de Cristo? Estamos en un tiempo donde la gente lo que intenta es impresionar con el conocimiento que predicar a Cristo. Y por eso podemos ver que hay una generación que te lleva un mensaje, que te remueve las emociones, pero no te confronta y no te cambia. No. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que la esencia de un mensaje es Cristo. Y cuando sacamos a Cristo de ese mensaje, ok, tu mensaje es bueno, es aceptable, remueve las emociones, pero no hace la función que tiene que hacer. Sí. Entonces necesitamos una generación que predique el evangelio. Por eso en una ocasión el Señor le habló al pueblo de Israel a través de Jeremías, le dijo: preguntad por la senda antigua y andad por ella. El Padre, mira, no le estaba hablando en ese tiempo de mucha ropa, ni le estaba hablando de cabello, le estaba hablando de la senda antigua, de volver a ser genuino, de volver a amar la cruz, de volver a ser íntegro, de volver a predicar la palabra. Sí. Estamos en un tiempo donde la gente no habla de arrepentimiento. Estamos en un tiempo donde la gente lo que predica es para impresionar. ¿Me entiendes? Estamos en un tiempo donde hay una generación que habla de todo menos de Cristo. Sí. Entonces llega en un momento determinado donde se han infiltrado en las iglesias, donde la gente ha querido meter más la brujería que a Cristo. Ay, lo dijo. La gente ha querido meter más que Dios te va a hacer próspero que a Cristo. Entonces por eso es que tenemos la iglesia llena de personas que no cambian, no se arrepienten, están en la iglesia por estar perdiendo el tiempo, porque estamos en un tiempo donde el evangelio se ha convertido en una moda. En una moda. Todo el mundo quiere ser cristiano, pero a su manera. Pero sin embargo, el evangelio que Cristo trajo era un evangelio que producía cambio. Claro. Por eso cuando Cristo entró a Samaria, una mujer que era prostituta, él comenzó a hablar con ella. La samaritana fue la primera evangelista mujer que apareció en aquella temporada. Sí. Pero estamos en un tiempo donde hay millones de personas moviéndose en Santo Domingo entero, en todas las provincias de Dominicana, y no han cambiado a nadie, porque el mensaje de ellos no es Cristo, y este mensaje tiene que volver a nuestras iglesias. Es el tiempo de que el evangelio de la salvación vuelva a predicarse. Sí. Hay una generación sedienta, hay una generación que está falta y carente de Dios. Por eso había una guerra, gloria al Señor, y el apóstol Pablo le dijo: miren, ahora mismo hay una batalla y una guerra, y muchos dicen que yo soy Apolo, pero ¿quién era Apolo? Según la Biblia, Apolo era un tipo muy bien preparado en la palabra, un elocuente, aleluya, que impresionaba de la forma que enseñaba. Pero también estaba el apóstol Pablo, que también era un hombre elocuente. Había un grupo que decía: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Cefa, aleluya. Pero Pablo le dice: ¿acaso Apolo murió por ustedes? Es a Cristo que tenemos que seguir, es a Cristo que tenemos que representar, es a Cristo que tenemos que predicar. La gente no puede cambiar a nadie porque está hablando de religión, está predicándole: no, porque tú tienes que dejar los cuadritos. No, llévale a Cristo. Que cuando Cristo se le revele, la idolatría va para afuera, la fornicación va para afuera, la hechicería va para afuera. Dios mío, Giselle, te siento prendida. Aleluya. Es que el mensaje es Cristo. Así Nota. Tú hablabas de negarse cuando somos llamados a este camino. Así es. Y dice que el llamado requiere de 3 términos: autonegación, disciplina y disponibilidad. Wow, tú tienes que negarte cuando Él te llama. Así es. Tienes que tener disponibilidad de seguir y lograr metas en Dios. Disciplina. Tienes que adaptarte a las órdenes de este evangelio. Wow. Y es lo que muchos no quieren. Pablo dice: despojado ¿qué? De la vieja levadura. Sí. O sea, para tú ser útil y realmente ser una persona que tenga una vida íntima con Dios, tienes que estar dispuesto a negarte, a dejar cosas y sacrificar cosas para Dios. Wow. Te voy a hacer una pregunta, manito, que está llamando mi atención. Desata eso. Tú sabes que cuando Dios nos llama a todos estamos rodeados de muchas cosas que desagradan a nuestro Creador. Y para tú convertirte en ese tesoro, que donde tú llegues, tú cambies a otro con tu mensaje, ¿qué cosas yo tengo que hacer? Mira, como hablamos, primeramente tú debes cultivar una relación con el Espíritu Santo. Por eso vemos a Cristo, antes de principiar su ministerio, dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí. Fue lleno del Espíritu Santo. Y luego entonces principió su ministerio. Wow. El hombre tuvo una relación con la presencia y comenzó a operar bajo la dirección de esa presencia. Sí. Ejemplo, Hechos capítulo 10, verso 38. Dice el apóstol Pedro: cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Wow. Y cómo anduvo
haciendo milagros y sanando a los oprimidos por el diablo. Wow. Aún Cristo necesitó de la ayuda del Espíritu Santo Muy fuerte. para así ser efectivo en su ministerio. Sí. Luego de tú tener esa comunión con el Espíritu Santo, hay una hacha que tú tienes que afilar. Wow. Pregúntame, ¿cuál es esa hacha? ¿Cuál es esa hacha? Tu conocimiento, tu nivel de madurez en el Señor. Esa hacha, que es tu conocimiento y nivel de madurez, es lo que te va a hacer efectivo donde quiera que tú llegues. Wow, muy fuerte. Por eso cuando Cristo hablaba, la multitud se asombraba y decía, este habla como quien tiene autoridad. Wow. Y Cristo respondía diciendo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Lo que está diciendo Cristo, que Él vino a revelar el contenido del reino y lo vino a manifestar a la tierra. Sí, muy fuerte. Entonces, tenemos una generación que no conoce a la palabra, no conoce a Cristo, y por eso tenemos predicadores soplando micrófonos, pero no dando contenido. Aleluya. Tenemos gente inventando cosas, métodos, y lo que están procurando un movimiento, pero no quieren plantar en los corazones una palabra. Sí. Yo te voy a decir algo, una lengua, un dance no cambia a un creyente. No. Lo que cambia y muda a un creyente es una palabra que queda plasmada en su corazón. Muy fuerte. Por eso cuando Dios llama a Ezequiel, lo primero que Dios le dice, cómete el rollo. Y luego le dice, ve y háblale con mi palabra. Aleluya. Primero tuvo que comerse el rollo y luego desatar el rollo. Hay gente que no se están comiendo el rollo. Cuando le toca la oportunidad no tiene nada que dar. Alaba. Porque Pedro dijo, de lo que tengo, Yo doy. te doy. Hay 4 principios para interpretar la Biblia correctamente. Pregúntame cuáles. ¿Cuáles son, man? Mira, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento, los 39 primeros libros, que eran los tiempos de la ley, dice, lo que anunciaba el advenimiento de Cristo. Sí. Por lo tanto, Hebreo dice que la ley era sombra de los bienes venideros. El Antiguo Testamento es la preparación de la vida de Cristo. Todo era una sombra de una imagen que se iba a manifestar. Por lo tanto, el predicador debe conocer cada una de estas sombras. Sí. ¿Qué representaba el Cordero? ¿Qué representaba las 7 fiestas? Sin número de cosas que podemos encontrar. Ahora, en los evangelios, que son 4, es la manifestación de la vida de Cristo. Así es. Ahí vamos a encontrar la vivencia de la vida de Cristo. Mientras que el libro de los Hechos es la propagación de la vida de Cristo. Las epístolas son la enseñanza de la vida de Cristo y la doctrina de la iglesia. Wow. Cuando el lector, el predicador, conoce estos 4 puntos, va a saber qué tipo de material tiene en la mano. Aleluya. Tengo el Antiguo Testamento en la mano, tengo la sombra. Tengo los evangelios en la mano, tengo la manifestación de la vida. Así es. Tengo los hechos, tengo la propagación del evangelio. Tengo la epístola, voy a encontrar las enseñanzas, la doctrina de la iglesia, de la vida de Cristo. Pero por eso tenemos personas sacando un texto de contexto, porque no puedes saber de dónde viene la raíz de esa palabra. Alábalo si tú puedes. Porque no solamente es Basama. leer la Biblia, sino también tenemos que buscar por qué se escribió, cuál fue la intención, qué estaba pasando en ese tiempo. Ahí conecto con algo que el apóstol Pablo dijo, que la mujer se cubra la cabeza, Sí. y que no ejerza autoridad sobre el hombre. Mira, hay muchas iglesias que tienen esta doctrina, ¿verdad? Donde la mujer se tiene que cubrir la cabeza. Pero yéndonos a unos tiempos más remotos, por la cual y los motivos, Pablo escribe esto, Sí. es que había mujeres que en medio de los servicios, adorando al Señor, ella jalaba a los esposos a comentarle chisme. Entonces, cuando Pablo dice que la mujer que se cubre la cabeza, le está diciendo que la mujer que ejerza dominio propio, Ay, ay, que ay, deje de ay, estar ay. chismeando dentro de la iglesia, que si quiere decirle cualquier comentario al marido, que espere que llegue a la casa. Padre Entonces, amado. yo siempre, como tú decías, y siempre he dicho que hay textos que los sacan de contexto, Sí, y sí. que de ellos forman una doctrina, por causa de no irse un poquito más profundo, el por qué se escribió. Porque hay muchas cosas que están escritas ahí, pero hay un porqué. ¿Me entiendes? Hay una intención por la cual el salmista o Jesucristo cuando habló, o Pedro o Juan, uno de sus discípulos, supo el por qué escribió cuyas cosas. Entonces tenemos en este tiempo una generación
que no sabe tener un equilibrio, no sabe mantener un balance. Cuando no es que muchos son muy rabacucos, otros son muy liberales. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener un balance, un equilibrio entre lo que es el Evangelio. Y yo quiero decirte que el Evangelio es más que una religión. El Evangelio es consagración, es intimidad con el Padre. Por eso de nada le sirve a una persona vestirse muy bien y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es más que una vestimenta. El Evangelio es tener intimidad. El Evangelio es conocer al Padre. Por eso es que Jesús en una ocasión dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti por medio de mí. Aleluya. Porque la vida eterna el creyente la experimenta. Alabado sea el Señor. No es cuando habla en lengua, es cuando conoce al Hijo. Dios. Y cuando tú conoces al Hijo, entonces tú conoces al Padre. Porque nadie puede conocer al Padre sin antes conocer al Hijo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, yo soy la esencia y yo soy el que te voy a revelar misterios del Padre. Pero primero tú tienes que conocerme a mí. Entonces tenemos una generación, Aarón, que no se está preparando, no se está capacitando y con cualquier golpecito es para el suelo. Yo te puedo decir a ti que lo que me ha mantenido de pie durante estos 15 años no ha sido el nivel de lengua, pues yo sé hablar todos los tipos de lengua, más que los corintios, ahora como te puedo decir, como dijo Pablo. Pero lo que me ha sustentado ha sido la palabra de Dios, porque la palabra es la que sustenta al creyente. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que hacía que el pueblo, mientras estaba en Egipto, mantuviese esperanza, era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y le había dicho, yo voy a estar cautivo por 450 años, pero después de ese tiempo le voy a levantar un libertador. Y yo vine a hablar con alguien que hay una palabra que lo sustenta. No importa que te encuentres bajo esclavitud, hay una palabra de Dios que te va a preservar y que te va a sacar de aquel lugar. Pero necesitamos entender, Aarón, que hay que volver al Evangelio de la cruz. Hay que volver a predicar el Evangelio de Cristo. Mira, hay gente que sabe predicar un buen sermón, pero no sabe buscar dirección del Espíritu Santo. No lo buscan. Entonces cuando viene Jehová y le cambia el mensaje en el púlpito, ¿sabes lo que dicen? No era eso que yo iba a predicar. Dios me cambió el mensaje. Alabra si tú puedes. Es que lo que tú tenías no era lo que el pueblo necesitaba. Y Dios entonces te llevó al lugar, a la palabra que realmente el pueblo necesitaba. Porque el hombre se equivoca con la palabra que lleva, pero es cuando prepara su cosa él. Cuando tú vas direccionado por el Espíritu Santo, siempre vas a llevar la palabra que el pueblo necesita. Dios mío, Giselle, muy profundo. Mira, cuando vemos a Cristo como predicador, porque Isaías 61 había anunciado que el Mesías venía como predicador. Cuando dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias, buenas nuevas. O sea, Cristo fue ungido para traer una buena información. Nosotros como predicador somos reporteros del reino de Dios. Hay una audiencia que tiene la curiosidad de escucharnos. Ahora, ¿qué estamos impartiendo? Un comunicador primero se prepara antes de salir al aire. Tiene todo bosquejeado, tiene los puntos y los tips de lo que va a hablar. Cuando Cristo hablaba, Cristo siempre hablaba basado a la ley, a la palabra. Por eso Él dice, Cristo está en la ley y en los profetas. O sea que Cristo nunca se salió de la palabra. Tenemos personas que cuando tienen la asignación se ven enrollados. Porque realmente ellos van con una expectativa y una curiosidad simplemente de un mover. Por eso es lamentable, nosotros somos orgullosos. Somos parte de lo orgulloso. Pero hay personas que simplemente saben soplar un micrófono, saben hacer bulla, hacer pantomima, porque carecen de un contenido de la palabra del Señor. Y cuando se ven en un pueblo demandante que exige la palabra, que le dice amén a la palabra y no a una lengua ni un rugido, entonces se ven comprometidos. Y dice que estoy en el pueblo incorrecto, están muertos, están secos. No, lo que pasa es que usted no trajo nada. Cuando tú miras el ministerio de Cristo, según Mateo 4, 23, se caracterizaba en 3 puntos principales. Número 1, en enseñar. 2, en predicar. Y 3, en manifestar el reino en los que estaban enfermos. Oye, estos 3 puntos, Giselle. Cristo enseñaba, predicaba y manifestaba. La manifestación en el ministerio de Cristo ocupaba la tercera parte. Pero hay personas que la manifestación en su ministerio ocupa la primera parte. No. Por eso Cristo en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y lo obedece, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre.
Su casa va a ser atacada por los vientos, por los ríos y por la lluvia, pero la casa no se cae. La casa es prototipo del creyente, la roca prototipo de Cristo, la palabra. Cuando el creyente está fundamentado en la palabra, no hay nada que lo mueva. Pero tenemos gente que su fundamento de la palabra es un mover. Es un mover, es una expectativa, es una emoción. Entonces ese tipo de predicador no es efectivo, no edifica, alimenta emociones, trae profecía basada en sus emociones, pero no tiene una palabra. Wow. Y hay un pueblo que se está adaptando más a una manifestación, a un mover, que realmente, Giselle, amar la verdadera palabra. Wow, mira, eso que tú me dices ahí, eso me está, mira, wow, porque es real. Estamos viviendo un tiempo donde muchos no tienen formación. Tú lo ves predicando, pero no tienen formación. No lo tienen. No han sido formados en la palabra. Mira, es tan fuerte que yo he visto que una de las cosas que a mí no me gusta predicar en congreso, ¿sabes por qué es? Porque por la falta de formación que muy pocos tienen. Sí. Y es que te dan un tiempo para predicar. Entonces, no, espérate, primero hay que tumbar a la gente, de ahí da una palabra y de ahí entonces entregarle al que viene. Entonces, cuando tú estás formado en la palabra, tú eres como Juan, tú preparas el camino, sí, dando a entender que el siguiente que viene trae lo que tú no das, ese lo va a traer. Algo mayor. Entonces, mira, vemos una generación, Aarón, que de lengua te sabe hablar de más, te sabe profetizar mucho, pero no te sabe dar un mensaje que te edifique. Esa es la crisis de hoy en día. Y que tú puedas entender, wow, yo realmente tengo que volverme a Dios, yo realmente tengo que escudriñar la palabra. Hay gente que le saca tiempo a todo menos a la palabra. Menos a la palabra. Y necesitamos una generación que se nutra, una generación que se prepare. Y te voy a decir algo, hay gente que cuando tú le hablas, de que tú lees mucho, indagas mucho, entiende que se te va a meter un espíritu de que tú sabes que te va a volver. Sí. Porque también tenemos una generación que cuando conoce mucho, entonces corrompe sus principios. Pierde la esencia. Claro, entonces ¿qué pasa? Son tipologías de personas que yo digo que están carecientes de una identidad y que todavía hay cosas que aunque ellos no la conocían y ahora la conocen, no le podemos dar entrada a lo que se llama el libertinaje por más que usted sepa. Sí, sí. Entonces, manito, te voy a decir algo. La Biblia dice, Pablo hablando en una ocasión, que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero hay que ver por qué el apóstol Pablo escribió eso, porque hay gente que se le mete un espíritu de buscar conocimiento, pero no es para predicar con excelencia, manito, es para andar en competencia y para impresionar. Sí, correcto. Entonces se le mete un espíritu de grandeza y cuando ellos llegan, que alguien no tiene el contenido que ellos tienen, ellos comienzan a minimizar a esas personas y ya llegan a caer en lo que la Biblia dice, por ser sabios se hicieron necios. Se hicieron necios. Entonces se envanecen en la vanagloria y ahí es cuando caen con un espíritu de confusión y ya que no, porque yo soy libre, Cristo eso, ya yo puedo tomar alcohol en la iglesia, ya yo puedo tomarme mi cervecita a veces, que eso no es pecado, que eso no es... El hecho es que esto es mantener un equilibrio, mantener un balance como cristiano. Mira, manita, la predicación es una encomienda. Así es. Y es un mandato para todo creyente, sea evangelista o no. Otros tienen el don evangelístico, pero todos fuimos llamados a predicar el evangelio. Marcos 16:15. Amén. Ahora bien, Pablo dice, ay de mí si yo no anunciara este evangelio, porque la asignación me ha sido dada, la encomienda. Esta palabra ay es de lamento, es de sufrimiento. Hay personas que hasta que no ejerzan el ministerio, hay cosas que no pueden llegar a su vida. Así es. Tanto espiritual como de manera secular. Porque la Biblia dice que dando es como se recibe. Timoteo fue un joven que tenía el don a predicar el evangelio, así mismo como de pastor. Pero la cobardía, el miedo, el temor, el miedo escénico de que él no iba a ser aceptado lo había invadido. Así tenemos personas que tienen el llamado, tienen la asignación, pero el miedo lo ha invadido, el temor. Wow. De que ellos no van a ser efectivos. Pero ¿cómo tú te vas a desarrollar como predicador o predicador si tú no pones de tu parte? Alábalo. Por ejemplo, Giselle, de manera particular, ¿cómo tú te comenzaste a desarrollar? Vamos a escuchar un poco de ti. Bueno, manito, leyendo mucho. Lo primero fue, yo me nutría mucho de la palabra. Así como el Señor
habló diciendo, cómete el rollo, me dijo lo mismo a mí. Aleluya. Cómete el rollo. Y yo comencé a leer, porque hay gente que dice, se agarra del pasaje que dice las escrituras para no estudiar. Abre tu boca. Que yo la llenaré. Pero abre tu boca y tú vas a hablar lo que ya tú leíste. El Espíritu va a recordarte lo que ya tú aprendiste, lo que Él te enseñó. Entonces yo me comencé a preparar en lo que se llama la palabra y hasta comencé a estudiar hasta teología, a capacitarme a tal magnitud de llegar a tener un buen conocimiento, un buen desenvolvimiento en la palabra, para yo saber lo que yo iba a hablar, para yo transmitir al pueblo no confusión, sino la verdad del Evangelio de Cristo. La verdad del Evangelio. Claro que eso es. Y dice que el atleta o el veterano se vuelve veterano y se capacita en la práctica. Exacto. Entonces tú tienes que romper con ese miedo, tienes que romper con el confort, tienes que poner de tu parte para tú poder alcanzar ese potencial que Dios tiene para con tu vida. Una característica de un predicador eficiente, número 1, es aquel que se caracteriza en predicar a Cristo. Así es. Número 2, tú tienes que tener un hilo en el mensaje. Wow. Por ejemplo, cuando tú vas a seleccionar un mensaje, lo primero que debes seleccionar es un tema. Porque el tema es el mensaje y el mensaje es el tema desarrollado. Así es. Primero tú seleccionas un tema, qué tú quieres hablar, qué tú quieres transmitir. Tengo un tema. Luego que tengo el tema, que es el mensaje, entonces voy a buscar un texto que se relacione con ese tema. Son tips que le son de mucha importancia y necesidad a muchas personas. Busco textos que vayan fundamentados con el tema que tengo y con lo que quiero traer, y voy relacionando ese texto con otro texto para así poder dar un mensaje eficiente. Así es. Tiene que ser claro. Una vez tú presentas tu tema, entonces el texto que tú tienes, tú lo desglosas, te va al contexto, lee desde el principio para saber en qué radica ese texto, qué estaba sucediendo y por qué se escribió, para qué pueblo y cómo aplicarlo a este tiempo. Y luego culminar tu mensaje, ¿cómo así? Interpretando y aplicando ese texto de aquel entonces para este tiempo. Así es. Ya ahí tú terminaste el mensaje. Si el Espíritu Santo quiso moverse, quiso manifestarse, ahora tú no puedes ir sin consagración. Wow. Tú no puedes ir sin oración. No. Tú estás buscando el tema, pero estás orando, estás intimidando. Número 2, hay mensajes que se reciben y hay mensajes que se escudriñan. Wow. Si tú no recibes el mensaje, escudriña el mensaje. Así es. Y ahí están los puntos de la característica, Giselle, de un predicador eficiente. Manita mía. Amén, amén. Y ya para terminar, si usted quiere ser eficiente, preocúpese siempre en predicar a Cristo. Él es la esencia de todo. Y sin Él, un mensaje no tiene esencia. Aleluya, tremendo. Gracias, manita, por este beneplácito. Amén. Junto Gracias de a ti. ti, manito. Amén. Así que suscríbanse, amados hermanos, si les gustaría un siguiente tema de característica de un predicador eficiente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esto ha sido Joven de Cristo. Dios le bendiga.